Los cristales están presentes en nuestra vida, desde un mineral hasta un cosmético, y nos produce, por ejemplo, las agujetas al cristalizar el ácido láctico. La cristalografía es la encargada de su estudio. En este siglo tiene uno de los retos más importantes de la ciencia: conseguir a través de cristalizar las proteínas estudiar enfermedades como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer. Las proteínas son consideradas como el motor de la vida, están implicadas en los procesos celulares. Por ello, es actualmente considerada una de las piezas claves para avanzar en el conocimiento de nuestro cuerpo y de algunas de las enfermedades que hasta ahora no tienen cura. Para su estudio es fundamental cristalizarlas, un proceso lento y complicado. El cristal, realmente, cuando tú lo ves visualmente, puede ser que tenga las caras perfectamente formadas, que tenga un tamaño adecuado, pero luego lo lleves y realmente no difracte bien. Luego también el proceso de congelación del cristal es muy importante, ya que hay que añadirle aditivos para evitar que el agua que rodea el cristal forme cristales de agua y interrumpa en las medidas. Entonces echamos otro tipo de aditivos para que también la congelación del cristal sea adecuada. Nos llevamos muchos cristales de esa proteína y los testeamos en el acelerador de partículas o sincrotrón. El equipo de cristalografía de la Universidad de Almería trabaja codo con el de Granada, referentes en Andalucía y de reconocimiento internacional. Uno de los proyectos en los que están inmersos es conocer la importancia de la existencia de moléculas de agua en estos procesos de cristalización y en la formación de las proteínas. Los desarrollos tecnológicos de los últimos años es que cada vez se puede determinar las estructuras de las proteínas con mayor precisión, más focalizadas, de manera que se puede determinar con mayor precisión la posición de esas moléculas de agua que hasta la fecha se podía discutir qué papel tenían en la función de las proteínas, y que está viendo conforme se obtiene mayor información, mayores datos a mayor resolución, que pueden desempeñar un papel muy importante. Estos son estudios en colaboración con el Departamento de Química Física de la Universidad de Granada. Ellos hacen estudios termodinámicos y nosotros complementamos esos datos termodinámicos con datos cristalográficos. Los aceleradores de partículas han sido los que le han permitido dar un paso de gigante. La relevancia de sus investigaciones se mide en el tiempo que el sincrotrón español, ALBA, y el que hay en Grenoble, les ofrece para medir los cristales que se elaboran en los laboratorios de la Universidad Almeriense. Trabajamos con una proteína que tenemos varios mutantes y hemos estado trabajando 3 años con este tipo de proteína, hasta obtener unos resultados muy buenos. El último logro conseguido por el equipo de cristalografía puede abrir una puerta en el estudio del cáncer al conseguir la mayor definición en una de las proteínas implicadas en los procesos cancerígenos. Unas proteínas que en su formación o mutaciones pueden estar también detrás de otras enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, sobre las que la ciencia no ha podido determinar hasta ahora por qué el cerebro inicia un proceso degenerativo. Que está implicado en el estudio del plegamiento anómalo de determinadas proteínas. Hay proteínas que tienen una configuración, digamos, de esfera, y la cadena que forma esa esfera se abre en algún momento, y entonces esa cadena abierta, en lugar de volver a plegarse, a cerrarse sobre ella misma, lo hace con una molécula que hay al lado. Entonces la mitad de una cadena se une a la otra mitad de la cadena formando dos moléculas, un dímero. ¿Qué ocurre? Que se ha visto en los estudios de los últimos años que este tipo de formación de este tipo de agregados, de moléculas formando dímeros, trímeros, pueden tener un papel importante en los primeros pasos de la formación de fibras amiloides y, por tanto, en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como, por ejemplo, el Alzheimer, Parkinson, etc. Mientras llegan los resultados de estas investigaciones, se trabaja en otro campo, como es la elaboración de nuevos fármacos para estas y otras patologías que van permitiendo mitigar sus efectos. Una de las aplicaciones más inmediatas de la cristalografía de proteínas es tener las estructuras para diseñar fármacos en el ordenador, a través de una serie de programas, simular, digamos, las interacciones y poder desarrollar fármacos. Entonces, si las estructuras que tú tienes es incompleta, es decir, no tiene información de las moléculas de agua que están unidas a esa proteína, y si son importantes o son determinantes en la interacción de esa proteína con otras, si no las tienes en cuenta, no estás desarrollando, digamos, el fármaco adecuado. Entonces, es muy importante tener esa información para un desarrollo
más preciso y más efectivo de nuevos fármacos. 2014 ha sido declarado como el Año Internacional de la Cristalografía, al cumplirse el centenario del Premio Nobel de Física concedido a Max von Blaue por su trabajo en difracción de rayos X utilizando cristales. A lo largo de los 12 meses se llevarán a cabo actos de divulgación de una ciencia que hasta ahora ha estado en la trastienda para el gran público y, como vemos, tiene mucho que decir. Los cristales están presentes en nuestra vida, desde un mineral hasta un cosmético, y nos produce, por ejemplo, las agujetas al cristalizar el ácido láctico. La cristalografía es la encargada de su estudio. En este siglo tiene uno de los retos más importantes de la ciencia: conseguir a través de cristalizar las proteínas estudiar enfermedades como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer. Las proteínas son consideradas como el motor de la vida, están implicadas en los procesos celulares. Por ello, es actualmente considerada una de las piezas claves para avanzar en el conocimiento de nuestro cuerpo y de algunas de las enfermedades que hasta ahora no tienen cura. Para su estudio es fundamental cristalizarlas, un proceso lento y complicado. El cristal, realmente, cuando tú lo ves visualmente, puede ser que tenga las caras perfectamente formadas, que tenga un tamaño adecuado, pero luego lo lleves y realmente no difracte bien. Luego también el proceso de congelación del cristal es muy importante, ya que hay que añadirle aditivos para evitar que el agua que rodea el cristal forme cristales de agua y interrumpa en las medidas. Entonces echamos otro tipo de aditivos para que también la congelación del cristal sea adecuada. Nos llevamos muchos cristales de esa proteína y los testeamos en el acelerador de partículas o sincrotrón. El equipo de cristalografía de la Universidad de Almería trabaja codo con el de Granada, referentes en Andalucía y de reconocimiento internacional. Uno de los proyectos en los que están inmersos es conocer la importancia de la existencia de moléculas de agua en estos procesos de cristalización y en la formación de las proteínas. Los desarrollos tecnológicos de los últimos años es que cada vez se puede determinar las estructuras de las proteínas con mayor precisión, más focalizadas, de manera que se puede determinar con mayor precisión la posición de esas moléculas de agua que hasta la fecha se podía discutir qué papel tenían en la función de las proteínas, y que está viendo conforme se obtiene mayor información, mayores datos a mayor resolución, que pueden desempeñar un papel muy importante. Estos son estudios en colaboración con el Departamento de Química Física de la Universidad de Granada. Ellos hacen estudios termodinámicos y nosotros complementamos esos datos termodinámicos con datos cristalográficos. Los aceleradores de partículas han sido los que le han permitido dar un paso de gigante. La relevancia de sus investigaciones se mide en el tiempo que el sincrotrón español, ALBA, y el que hay en Grenoble, les ofrece para medir los cristales que se elaboran en los laboratorios de la Universidad Almeriense. Trabajamos con una proteína que tenemos varios mutantes y hemos estado trabajando 3 años con este tipo de proteína, hasta obtener unos resultados muy buenos. El último logro conseguido por el equipo de cristalografía puede abrir una puerta en el estudio del cáncer al conseguir la mayor definición en una de las proteínas implicadas en los procesos cancerígenos. Unas proteínas que en su formación o mutaciones pueden estar también detrás de otras enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, sobre las que la ciencia no ha podido determinar hasta ahora por qué el cerebro inicia un proceso degenerativo. Que está implicado en el estudio del plegamiento anómalo de determinadas proteínas. Hay proteínas que tienen una configuración, digamos, de esfera, y la cadena que forma esa esfera se abre en algún momento, y entonces esa cadena abierta, en lugar de volver a plegarse, a cerrarse sobre ella misma, lo hace con una molécula que hay al lado. Entonces la mitad de una cadena se une a la otra mitad de la cadena formando dos moléculas, un dímero. ¿Qué ocurre? Que se ha visto en los estudios de los últimos años que este tipo de formación de este tipo de agregados, de moléculas formando dímeros, trímeros, pueden tener un papel importante en los primeros pasos de la formación de fibras amiloides y, por tanto, en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como, por ejemplo, el Alzheimer, Parkinson, etc.
Mientras llegan los resultados de estas investigaciones, se trabaja en otro campo, como es la elaboración de nuevos fármacos para estas y otras patologías que van permitiendo mitigar sus efectos. Una de las aplicaciones más inmediatas de la cristalografía de proteínas es tener las estructuras para diseñar fármacos en el ordenador, a través de una serie de programas, simular, digamos, las interacciones y poder desarrollar fármacos. Entonces, si la estructura que tú tienes es incompleta, es decir, no tiene información de las moléculas de agua que están unidas a esa proteína, y si son importantes o son determinantes en la interacción de esa proteína con otras, si no las tienes en cuenta, no estás desarrollando, digamos, el fármaco adecuado. Entonces, es muy importante tener esa información para un desarrollo más preciso y más efectivo de nuevos fármacos. 2014 ha sido declarado como el Año Internacional de la Cristalografía, al cumplirse el centenario del Premio Nobel de Física concedido a Max von Blaue por su trabajo en difracción de rayos X utilizando cristales. A lo largo de los 12 meses se llevarán a cabo actos de divulgación de una ciencia que hasta ahora ha estado en la trastienda para el gran público y, como vemos, tiene mucho que decir.